Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Andrés Gómez, nuevamente me presento ante ustedes para hacer mi aporte en la culminación de la electiva de Conflicto y Paz. En este momento, bajo el NRC 609, culminamos con este pequeño video en donde hacemos una crítica personal en cuanto a la historia política de Colombia. Pues más claro ejemplo no podemos tener en este momento con las acciones o los eventos que se están presentando en el OIE, es decir, la actualidad de Colombia, en donde podemos ver que los intereses particulares en ocasiones priman sobre los intereses comunes. ¿A qué voy con eso? Que desde hace ya mucho tiempo la política dejó de ser política y se ha convertido en politiquería. En algún momento les contaba de que yo pertenecía a una gran institución y aún la defiendo, como es la Policía Nacional, prestando un servicio, una profesión que más que profesión o oficio es una vocación que ciertos colombianos decidimos en algún momento representar, una autoridad legal. Y aun cuando hay eventos aislados, hay eventos en los cuales compañeros toman malas decisiones, sí, delinquen, sí, tienen acciones o eventos de corrupción, no lo hacen en nombre de una institución, lo hacen a título propio, por decisión propia. No son eventos que sean progresivos ni sistemáticos de la Policía Nacional. Con esto quiero decirles también que en nuestra neutralidad, en la injerencia política, pues finalmente nosotros no hacíamos uso del voto, o no hacíamos, digo yo, porque ya estoy retirado y ya puedo hacerlo, una facultad tan grande y un deber tan grande que tiene el ciudadano y que hace parte de del ayer, del hoy y del futuro de Colombia. Es Colombia, es el pueblo colombiano quien toma la decisión de sus gobernantes. Y muchos hablamos del cambio, muchos queremos cambios, pero al momento de tener la oportunidad de hacer ese cambio, nos reducimos o simplemente nos quedamos en el eso no va a pasar nada, yo para qué voy por allá, no cambiará nada que yo vote o no vote, pero simplemente, primero, no cumplimos el deber como ciudadanos y segundo, dejamos que unos pocos eh, enmarquen el futuro o el periodo de gobierno de esas elecciones. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, repito, remitiéndonos a los últimos eventos que se han presentado o los eventos que aún se vienen presentando, como es el paro nacional, en donde se están peleando unos derechos, se están peleando unos derechos del común, del pueblo colombiano, pero desafortunadamente hay muchos oportunistas, sobre todo políticos, que se disfrazan en esa lucha, digámoslo así, y lo único que hacen es incendiar la polémica, incendiar el conflicto, incendiar el país, y eso no podemos permitirlo. Esos intereses particulares que priman allá en los grandes de arriba, grandes, llamémosle grandes incitadores, intereses propios disfrazados del interés común, agitando las grandes masas y finalmente dejando un conflicto entre el pueblo y sus representantes de autoridad como son la policía, el ejército, ¿sí? Donde desvían los de arriba el verdadero sentido de lo que es, en este caso, el paro nacional. El verdadero sentido es reclamar unos derechos. No podemos confundir el rol que cada uno cumple, el rol del ciudadano que está reclamando sus derechos y el rol de la autoridad que está para velar por la seguridad y la convivencia ciudadana. No esperemos que esa autoridad no reaccione a establecer o a restablecer el orden público cuando éste se ve alterado. Por eso, caso concreto se llama Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAT. Si no hay un disturbio, ejemplo claro, nuestro hermoso Villavicencio, si se muestra el civismo y la cultura, pues esa fuerza pública, ese grosor se va a ver inclinado
a ejecutar actividades muy ajenas a la marcha. Yo como comandante enviaría todo ese esfuerzo, todo ese requerimiento policial a otras situaciones, sabiendo que mi ciudadano que va a marchar realmente lo va a hacer pacíficamente. Ahora, quienes marchan no son vándalos, quienes marchan no son guerrilleros, quienes marchan no podemos tildarlos de vagos, ¿sí? Quienes marchan lo hacen porque están ejerciendo su derecho a la protesta. Entonces de ahí es que viene el segundo punto de esta conversación. Nosotros debemos identificar los roles y podemos aprender a aumentar en cultura y a desarrollarnos en nuestro sentido como ciudadanos, como seres humanos, en el momento que respetemos y en el momento que aceptemos la diferencia. Me hago entender. Aceptemos de que hay un ciudadano que está inconforme. Respetemos que está ejerciendo su derecho a la protesta. Y así no estemos de acuerdo, entendamos de que piensa diferente a nosotros. Yo por lo menos estoy muy de acuerdo y muy simpatizante o simpatizo o hay empatía en aquellas personas que en forma como debe ser, pacífica, ejerce su derecho a la protesta, se manifiesta en sus inconformidades y tiene una proposición, es propositivo. Caso contrario, que no estoy de acuerdo o no simpatizo o no hay empatía con aquellos oportunistas que lo que buscan es, por un lado, incendiar los conflictos, por otro lado, ganar intereses propios y no menos importante, otros oportunistas vándalos, sí, vándalos, esos otros, minoría muy pequeña, que aprovechan esa situación para crear caos, son agentes del caos. Unos para agitar las masas, desordenar una comunidad y crear disturbios. Y otros de esa misma minoría que son bandidos y que se rompen vidrios de almacenes, se roban la propiedad, o sea, dañan el bien ajeno, hurtan propiedad ajena, todo disfrazado ¿en qué? En el inconformismo con el gobierno. ¿Qué es eso? Esos son vándalos, esos sí son bandidos. Y no menos importante, se evidencian pequeños videos que pasan por la sociedad, que se publican en redes sociales y que se escucha cuando una persona está dándole la orden a otros que rompan los vidrios para que la banda, palabras textuales de esa persona, la banda pueda entrar en totalidad. Son vándalos. Entonces no nos equivoquemos. Por ello, en este momento, mi influencia en el desarrollo de la historia política ha sido tratar de resguardar, como la oración patria lo dice, como la oración del policía lo dice, ayudar a cuidar a Dios una pequeña parte del mismo. Ahora, el hecho de que yo nombre a Dios, que no sea polémica. Son mis creencias, respetarlas, aceptarlas y si no están de acuerdo conmigo, simplemente darse en cuenta que soy diferente a ustedes, pero son mis creencias, son mis convicciones, por eso presté un servicio durante